Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. En este día vamos a ver que las pruebas son parte del bien de Dios para sus hijos. Las pruebas son parte del bien de Dios para sus hijos, aquí en este Salmo número 13. De la misma manera que aquí el salmista David, porque así nos lo indica el subtítulo del Salmo, es un Salmo de David. Aquí vemos que también nuestro Señor Jesús, que es nuestro máximo ejemplo, Él también vivió las mismas circunstancias. Nuestro Señor Jesús, dice la epístola a los Hebreos, el capítulo 12, versículos 1 y 2, Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta ahí la lectura. Eso dice la Escritura acerca del deseo que tenía nuestro Señor Jesús. Él vio el gozo puesto delante de él y fue a la cruz voluntariamente por amor y con gozo. Lo mismo también encontramos en Isaías, capítulo 53, y en el versículo 11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esas mismas pruebas, esa misma situación y experiencia de vida está viviendo David acá. Tal como Jesús en el Salmo 22, citándolo allí desde la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? David se pregunta aquí en el versículo 1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Esta pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová? Sin duda que es una de las preguntas que los seres humanos más se hacen, que los creyentes también más se hacen, derramando nuestra aflicción de nuestra alma a nuestro Dios, mostrando nuestros pesares, buscando que Él pueda suplir la aflicción por la que estamos pasando. ¿Me olvidarás para siempre?, sigue preguntando David. Y esta pregunta probablemente usted y yo la hemos hecho. Pero notemos que aquí el reclamo va creciendo. La intensidad del reclamo de David va avanzando. David se está quejando de la tardanza de Dios. Y esta es una tentación muy común que nos puede pasar también a nosotros. Que cuando la aflicción avanza, cuando las aflicciones se extienden, cuando las pruebas no terminan, pensamos, Señor, ¿será esto para siempre? ¿Te has olvidado, Señor? Y nos volvemos desconfiados de Dios y ese es un gran peligro. Nos podemos desesperanzar, podemos terminar desesperados. Noten cómo sigue aumentando la tensión en el corazón de David. Ahora pregunta, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Recordemos, hermanos amados, que el rostro de Dios hacia nosotros es una figura que encontramos en la Escritura que habla del favor de Dios hacia alguien.
Si el rostro de Dios está sobre ti, significa que el favor de Dios está contigo. Pero aquí David siente que Dios ha quitado su rostro de él, tal como Jesús en la cruz. El Padre había quitado su rostro porque cuando miraba a su Hijo allí colgado en el madero, en la cruz del Calvario, el Dios Padre, lo único que él veía era el pecado de toda la humanidad puesto sobre él. Y el Padre no lo puede mirar porque Dios es tan santo que ni siquiera puede mirar el pecado. Y en ese momento, como Pablo explica en 2 de Corintios 5, 20 y 21, el Hijo fue hecho pecado por nosotros. Todo el pecado puesto en una sola persona, sustituyéndonos en la cruz, reconciliándonos con Dios por medio de este gran sacrificio que ahora nos da la salvación. Por lo tanto, siempre hay un propósito cuando Dios permite estas pruebas. El Hijo de Dios fue a la cruz, sufrió la cruz, sintió el desamparo del Padre, sintió la comunión rota con el Padre, pero había un propósito, la salvación nuestra. Todo tiene un propósito en Dios. Así que antes de quejarnos como David lo está haciendo acá, antes de decir, Señor, ¿por qué estás escondiendo tu rostro de mí?, debemos pensar que hay un propósito detrás de todo. Él quiere tomar nuestra fe, moldearla con las pruebas y hacernos avanzar más. Cuando nosotros éramos recién convertidos al Señor y ya han pasado unos años quizás, un tiempo en su caso, en mi caso, y podemos ver que nuestra fe no es igual a la fe que tuvimos ese primer día, ¿cierto? Es diferente, es una fe que ha crecido. ¿Y por qué ha crecido? Por la palabra de Dios y también por las pruebas. El Señor tiene un propósito para todo y debemos saber descubrirlo en nuestra comunión con Él. En el recorrido durante nuestra vida con Él, Él nos va a ir mostrando y vamos a ir profundizando más y más nuestra relación con Él. Como Job, cuando terminó su prueba, Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job, después de toda esa gran prueba que él pasó, todo esto sirvió para que él pudiera conocer más profundamente a Dios. Versículo 2 dice, ¿hasta cuándo pondré mis consejos? Pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es muy interesante la primera parte de la pregunta, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Esto es muy peligroso porque estos son los deseos humanos, estos son los frutos de nuestra carne, lo que nuestra sabiduría humana sin Dios, aparte de la Escritura, aparte de la oración, aparte de la Biblia, aparte de los consejos de hijos de Dios sabios, estos son consejos de nuestra carne, de nuestros deseos a nosotros mismos. Tenemos que tener mucho cuidado con ese diálogo interno que muchas veces está manchado de pecado, de autosuficiencia, de orgullo. Debemos ir al Señor, vayamos al Señor. Con tristezas en mi corazón cada día, sigue preguntando. Aquí vemos que los consejos humanos que surgen de nosotros mismos, lo único que traen es tristeza, no consuelan. Lo único que consuela, lo único que nos saca de la angustia es la palabra de Dios, es empaparnos en la palabra de Dios, sumergirnos en el mar infinito, inagotable del consuelo y el alivio que solo da la palabra de Dios. El Espíritu de Dios está para eso, para guiarnos en la palabra de Dios a toda verdad, a toda justicia. Hay un pasaje muy hermoso que quisiera que miráramos en Isaías 63, versículo 9. Isaías 63, 9 dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Hasta ahí la lectura. Qué hermoso, ¿no? Que Dios sabe por lo que estamos pasando. Y así como nuestro Señor fue angustiado y afligido, Él sabe lo que ha pasado usted y yo. Él conoce. Nuestro Señor Jesús lo experimentó. Allí mismo también en Isaías, esta vez en el capítulo 53, que ya hemos citado, pero esta vez en el versículo 9.
Isaías 53:9 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que, hermanos amados, hasta ahí, no olvidemos que nuestro Señor Jesús también sufrió. Él no es ajeno a lo que nos pasa. Termina este versículo 2 con la pregunta: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Vemos que aquí en el contexto de este versículo 2, los consejos humanos que nuestra propia alma le da a nuestra propia alma, lo único que traen es tristeza, porque quitan la mirada del cielo, y en vez de eso ponemos la mirada en el hombre y tememos. Y vemos al enemigo tan grande, y vemos cualquier amenaza y vemos que no podemos. Eso pasa cuando buscamos en nuestras propias fuerzas y no en Dios. Por eso que a continuación mire lo que dice, versículo 3. David sigue clamando al Señor. Versículo 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. David está clamando, posiblemente en voz audible, en voz alta, y no hay respuesta, no hay nada. Así muchas veces nos sentimos, ¿no? Cuando estamos clamando al Señor y no hay respuesta, cuando hemos pedido por una petición tanto tiempo, quizás hasta por años, y no hay respuesta, y clamamos y clamamos y no hay respuesta. David siente que Dios no lo mira ni le responde. Así se siente David. Sigue clamando: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Por alguna razón David tiene temor de muerte. Peligra su vida, muy posible por persecución de enemigos. Y David le pide a Dios que le permita seguir viviendo. David pide que Dios alumbre sus ojos con fe. Los ojos de la fe logran mirar más allá de los sentidos humanos. Con nuestros ojos humanos, con nuestros ojos de carne, solamente podemos mirar hasta cierto horizonte. Pero los ojos de la fe tienen la capacidad de mirar al cielo y mirar directamente hacia adentro del lugar santo de Dios. Como dice Efesios capítulo 1, miremos Efesios 1, versículo 17 y 18. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hasta ahí la lectura. Siempre, hermanos amados, está la ayuda de Dios. Siempre está el Señor ahí ayudándonos. Quizá usted no ha conocido a Cristo, quizás usted está escuchando esta exposición de la palabra de Dios y se siente en una situación parecida. Usted tiene que venir a Cristo en primer lugar, por la salvación de su alma, por el perdón de sus pecados. Si usted nunca ha venido a Cristo, nunca se ha arrepentido de su maldad, venga ahora. El Señor Jesús dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Versículo 4 dice: para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. La primera parte del versículo dice: para que no diga mi enemigo lo vencí. David tiene un sentimiento de que su muerte es inminente, y David no quiere que su muerte signifique que hay una pérdida en el plan de Dios para su vida. David no quiere perder nada de la voluntad de Dios para su vida. David sabe que Saúl no va a poder seguir siendo rey. Ha sido hallado falto. El profeta Samuel ya ungió a David. David es el que será el sucesor de Saúl. Saúl debe salir del reinado de Israel. Es David quien va a hacerlo. Y David no quiere morir porque David no es que él quiere quedar en el mundo por los deseos de la carne, por disfrutar de esta vida aquí en la tierra, no. David quiere quedar en el mundo porque él quiere cumplir el llamado que Dios le ha hecho.
Y ese debe ser el equilibrio perfecto, el equilibrio santo que debemos tener. Un deseo por estar con Cristo, un deseo porque Él vuelva por su iglesia, por estar con Él en los lugares celestiales, pero también con el deseo de que si es la voluntad de Dios que todavía estemos acá, ser obedientes al llamado que nos haga. Ser obedientes a estar aquí sirviéndole de la mejor manera. Con amor, con santidad, con fidelidad. Como Pablo. Pablo decía, yo ciertamente quiero estar con el Señor, lo cual es mucho mejor, pero por el hecho de estar aquí con ustedes, yo quisiera quedar también. Ese es el equilibrio correcto. Desear partir con el Señor, pero mantenernos obedientes si es la voluntad de Dios que aún estemos acá. David sabe que él será rey, pero ahora está siendo perseguido, muy posiblemente por Saúl y sus huestes. Y dice David, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. David siente que si muere a manos de Saúl, será como una humillación a los planes de Dios en su vida, y sus enemigos se burlarían de él. Amados hermanos, nosotros debemos desear todo lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Debemos desear con todo nuestro corazón que Él cumpla su propósito en nosotros, que Él complete la obra que Él comenzó un día. No terminar como Sansón. Sansón, que tenía un buen futuro, había sido puesto por Dios para ser un campeón de Dios, pero la maldad y la astucia de Satanás lo sacaron fuera de la carrera. Él podría haber servido a Dios, él podría haber sido un mejor siervo de Dios, sin embargo, no lo hizo. David no quiere eso. David quiere ser un hijo de Dios que completa el propósito de Dios para su vida. Ni siquiera sus propios planes, los propósitos de Dios, Señor, en mi vida y en tu vida. Versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Aquí en estos versículos finales de este salmo, vemos un cambio sorprendente en la fe de David. Es como que él hubiera tomado un descanso, fue a orar, fue a derramar su corazón al Señor y vuelve renovado, vuelve con una gran fe al Señor y retoma el salmo y dice, mas yo en tu misericordia he confiado. David en todo este tiempo de muerte, de temor, él va a confiar en Dios. Porque es en el Señor en que hemos depositado nuestra confianza, no en el mundo, no en nuestras fuerzas, no en nuestros méritos, en nuestros talentos, en lo que podamos haber acumulado aquí en la tierra. No, en Dios está nuestra confianza. Como dice Pablo en Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hasta ahí la lectura. Ahí está la fuerza del creyente. No en el poder nuestro, en el poder que Dios infunde en nosotros por la obra de su Espíritu. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, tiene una sola herramienta que Él ocupa para trabajar en nuestros corazones. Y esa es la palabra de Dios. Dice Pablo en Efesios 6 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a hablar nada por su propia cuenta, va a hablar solo lo que oyere. ¿Y qué es lo que oye? La palabra de Dios. Este libro que tenemos aquí delante de nosotros es lo único que tenemos y que Él va a usar. Así que, ¿dónde vamos a encontrar la fuerza para confiar, para seguir adelante? En la palabra de Dios. Mi corazón se alegrará en tu salvación, sigue diciendo. Aquí David sabe en lo profundo de su corazón que la salvación es de Dios. Y eso le produce a David gran alegría, una alegría de corazón. Primera de Pedro, capítulo 1, miremos el versículo 3 en adelante. Este es un pasaje también muy hermoso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, ¿no? Nos alegramos. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hasta ahí la lectura. Ahí está el gozo inefable, la alegría de la cual también David nos habla en este Salmo 13. Termina este Salmo con este versículo 6. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová. No solo siente gozo en su corazón, esto lo lleva a cantar a Dios. Y esto armoniza perfectamente con la enseñanza del Nuevo Testamento. En Santiago capítulo 5, ¿recuerdan lo que dice? ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas. David está gozoso porque él ahora entiende que detrás de todo hay un plan, detrás de todo está Dios. Y él canta gozoso en alabanza a Dios, descansa en él y él espera en Dios la respuesta. Él está renunciando a su poder, está renunciando a su energía, está entregándolo todo al Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer en el día de hoy. Entregar a Él todo, porque me ha hecho bien. Así termina este salmo. Antes de ver esta expresión de David, recordemos que hay muchas veces que podemos caer en el error de estar siendo castigados o disciplinados por Dios por nuestra rebeldía, desobediencia y pecado. En ese momento no digamos estoy en una prueba del Señor. En vez de eso, nosotros tenemos que ahí aceptar nuestro fracaso espiritual y acudamos a la gracia, al perdón de Dios, a la misericordia de Dios. Él siempre está abierto con sus brazos para recibirnos. En nuestra conciencia, con la palabra de Dios, vamos a saber discernir las situaciones. La tentación es cuando estamos puestos en un camino hacia el pecado. Oremos allí y digamos, Señor, no nos metas en tentación, sálvanos de este camino. Es decir, Señor, no permitas que seamos puestos en el tránsito hacia el pecado. Porque Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que nosotros somos tentados cuando de nuestra propia carne y nuestras concupiscencias somos atraídos y seducidos. Así que no siempre es la obra de Satanás y sus huestes. Muchas veces Él no debe hacer nada, sino que nuestra propia carne y nuestro pecado, sin ayuda de nada más, es cuando somos tentados realmente por nuestro propio corazón. Pero es prueba cuando Dios prueba nuestra fe, es decir, cuando Dios permite situaciones difíciles, siendo que estamos viviendo en obediencia a Él y sirviéndole. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 19. Vamos a leer hasta el 22. Primera de Juan 3:19. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hasta ahí la lectura. Así que ahí podemos diferenciar claramente cuando estamos siendo quizás disciplinados, castigados por Dios, pero por otro lado Dios también puede probarnos. Y cuando hemos pecado, sepamos llamarlo pecado y maldad y no rebajarlo y ocultarlo. Una de las cosas más tristes que podemos hacer es saber que estamos pecando y decir, no, el Señor me está probando. No. Al pecado hay que confesarlo, apartarnos de él y buscar la misericordia de Dios. Y cuando estamos viviendo en servicio a Dios, en temor a Dios, y el Señor nos prueba, eso es otra cosa. Y David a eso le llama aquí, le llama bien. Dios me ha hecho bien, me ha permitido pasar por una prueba, o me tiene en este mismo momento quizás en una prueba. Todo lo que nos está permitiendo pasar es parte del bien que Dios hace en nuestras vidas. Los sufrimientos, las tensiones, los problemas, todo Dios lo puede hacer redundar para su gloria.
¿Recuerdan a José? José le dijo a sus hermanos que era él finalmente, se revela a ellos, que no había muerto y que ahora estaba en una posición de salvarles a todos ellos de la gran hambruna que había llegado. Y dice Génesis 50:20, la parte quizás más climática de esta historia entre José, sus hermanos y su padre Jacob: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué maravilloso, ¿no? Dios tiene un propósito. No lo entendemos ahora, pero confiemos en Él. Lo entenderemos después, y aunque no lo entendamos después en esta vida, en su presencia entenderemos todas las cosas. Así que confiemos en Él. Romanos capítulo 8 también, versículo 16. Una última cita. Pensando en todo esto, Pablo escribe, Romanos 8:16, lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Notan? Todo el proceso que Dios permite para nuestra vida es un proceso de bien. Por eso que si saltamos al versículo 28, aquí en Romanos 8 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Debemos aprender a ver el propósito del Señor aquí en todo. Él es el que está detrás de todo. Si nos ha disciplinado, vayamos en oración al Señor, reconozcámoslo, volvamos a Él, apartémonos de nuestra maldad, dejemos de aparentar si lo estamos haciendo, no engañamos a nadie. Pero si Dios nos está probando, permanezcamos firmes, sólidos en nuestra comunión con Él. Si hay una tentación que nos está acechando, que nos está buscando todos los días, escapemos, como lo hizo José. Él huyó de la tentación, no trató de negociar con el pecado, no trató de razonar. Ese momento es para huir. Resistamos como Jesús lo hizo también, con la palabra de Dios en nuestra boca. Pero no solamente en nuestra boca, en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús dijo: escrito está, y así lo enfrentó. Esa es la manera de resistir al maligno y cómo va a huir de nosotros, citando la palabra de Dios. Hemos visto en este día, entonces, en este Salmo, capítulo 6, que las pruebas son parte del bien de Dios para sus hijos. Vamos a descansar en Él, en este día de prueba, en este día duro, porque Él tiene un propósito para todas las cosas.